Buenos días. Este primer módulo que le he denominado Introducción a la Contabilidad de Costos se ha realizado con el propósito de que el alumno tenga una extensión de lo que es el libro de costos gerenciales que se va a ver en el curso. Comenzamos hablando de los objetivos de la contabilidad moderna de costos. Siempre que se hace esa pregunta, ¿para qué sirven los costos? La respuesta inmediata es para determinar el costo de producir un artículo. Ese es uno de los objetivos. Los objetivos modernos de los costos los podemos clasificar en contables, control de los costos y para la toma de decisiones. Dentro de los contables tenemos, a su vez, determinar los costos unitarios, ya sea de fabricar un producto o de brindar un servicio. Una vez que si hemos determinado los costos unitarios, podemos evaluar los inventarios y teniendo evaluados los inventarios, se puede determinar la utilidad en forma periódica. Pero a su vez tenemos el control de los costos. Y dentro de la contabilidad de costos, este segundo objetivo tiene un propósito fundamental que es de lograr reducirlos para maximizar las ganancias. Y este control lo podemos hacer de una manera preventiva o bien de una manera ejecutiva. Preventiva, estamos hablando que el control lo realizamos antes de fabricar el producto o de brindar el servicio. Y ejecutiva, el control lo podemos ir realizando conforme se vaya prestando el servicio o fabricando el producto. Dentro del tercer objetivo, la toma de decisiones, tenemos el análisis y elección de alternativas. Cuando hablamos de análisis y elección de alternativas, es escoger entre dos o más cursos de acción aquel que más le convenga a la empresa. También tenemos que podemos orientar las políticas de precios de ventas. Y aquí hago un hincapié que estamos hablando orientar las políticas de los precios de venta, porque como todos sabemos, los precios de venta lo fija la oferta y la demanda. Pero la contabilidad de costos va a permitir poder orientar esas políticas de precios de venta. También está muy relacionada y vinculada con la técnica presupuestal. Más adelante, en otros módulos que iremos a realizar, vamos a profundizar en este tema de la toma de decisiones. Cuando hablamos de análisis y elección de alternativas, vamos a ver en forma enunciativa, no limitativa, cuáles podemos tener. Podemos hablar de introducir o eliminar una línea de productos, qué es lo que más le conviene a la empresa. Podríamos hablar entre comprar y fabricar el producto. Podríamos hablar de la sustitución del trabajo manual por el trabajo mecánico. Podríamos hablar también qué tipo de maquinaria debemos utilizar. Podemos seleccionar y jerarquizar líneas de productos. Como sabemos, hay líneas de productos que son más rentables, otras que son menos rentables y podemos seleccionar y jerarquizar estas líneas de productos. Podemos elegir proveedores alternativos y podemos sustituir materias primas, hacer una sustitución de materias primas de tal manera que podamos reducir los costos siempre y cuando no vaya en detrimento de la calidad del producto. Esta lista, como dice, es en forma enunciativa, no limitativa. Ahí podríamos seguir hablando de análisis y elección de alternativas. Procedemos ahora a hablar de la clasificación de las industrias. Y cuando
lo vamos a hablar, quiero comentar una idea equivocada que tienen las personas de decir, qué pereza, yo no, ¿para qué estudio costos si yo no trabajo en una empresa manufacturera? Vamos a ver que los costos son ampliamente utilizados en otro tipo de empresas que no son manufactureras, entre las cuales tenemos las extractivas, tenemos las de transformación o manufactureras, como también se les denomina, tenemos las empresas de comercio, empresas de transporte que brindan el servicio de transporte de carga o de pasajeros, empresas que brindan servicios públicos y una sexta clasificación que es de otros. Cualquier tipo de empresa que no encaje en las 5 anteriores las clasificamos en esta como otros. Vamos a proceder a ver las características y a explicar las características de cada una de este tipo de empresas. Para lo cual vamos a hacer una distinción entre la actividad económica que se dedica, la actividad específica, la unidad de costos y el tipo de costos para cada una de estas 6 clasificaciones. Las extractivas. La actividad económica general es la explotación de los recursos, ya sean renovables o no renovables. Como podemos ver en este tipo de industrias no se fabrica ningún tipo de productos, no se presta ningún tipo de servicios. Lo que se hace es extraer de la naturaleza un recurso que puede ser renovable o no renovable. Dentro de los recursos no renovables tenemos la minería, cuya unidad de costos que vamos a medir es la tonelada de mineral extraído. Tenemos las empresas de petróleo, que la unidad de medida va a ser el barril de petróleo extraído, las canteras, que es la tonelada, y dentro de los recursos no renovables tenemos la agricultura, cualquier tipo de agricultura, ya sea café, maíz, banano, melón, etc. Por lo tanto, la unidad de costos va a ser el producto o múltiplo de producto que estemos fabricando, estemos trabajando. Los bosques, va a ser los metros cúbicos de madera. La ganadería, el tipo de unidad de ganado. Cuando hablamos de ganadería, estamos hablando de cualquier tipo de ganadería, vacuna, porcina, lanar, etc. La pesca, cuya unidad de costos va a ser la tonelada, y el tipo de costos que vamos a obtener aquí es un costo de explotación, lo que nos cuesta explotar ese recurso renovable o ese recurso no renovable. Procedemos ahora a hablar de las empresas de transformación, que comúnmente se le conocen como empresas manufactureras. En este tipo de empresas, la actividad económica general es la mutuación de las características físicas o químicas de recursos naturales para la satisfacción de bienes para las necesidades humanas. Cuando hablamos de mutuación de las características físicas, es, por ejemplo, tomar la madera, cortarla y hacer un mueble. Tomar la tela, cortarla y hacer una prenda de vestir. O bien sea química, en el caso de petróleo, que a través de un proceso químico vamos a obtener diferentes derivados del petróleo. En este tipo de empresas de transformación, la actividad económica específica que vamos a conocer son 3. Es la compra de la materia prima, es la elaboración o transformación de esa materia prima en un producto terminado, y la distribución del producto, es decir, hacerle llegar ese producto hasta los clientes. La unidad de costos que vamos a tener depende del tipo de producto que estemos fabricando. Puede ser artículo, puede ser pieza, ciento, millar, kilogramo, toneladas, litros, etc. Repito, dependiendo del tipo de producto que estemos manufacturando.
Y el tipo de costos que vamos a obtener son tres: el costo de compra de esa materia prima, el costo de la producción, la transformación de esa materia prima en un producto terminado, y el costo de distribución, lo que nos cuesta distribuir ese producto hacia los clientes. En las de comercio, la actividad económica en general es el servicio intermediario comprando y vendiendo artículos elaborados. Vea que aquí, a diferencia de las manufactureras, aquí no manufacturamos un producto, sino lo compramos ya hecho y lo hacemos llegar a los clientes. Esto se da mucho en empresas, en tiendas que tienen departamentos, tiendas para damas, para caballeros, para niños, una ferretería que tiene diferentes tipos de productos, pinturas, el área de equipo de venta de maquinaria, etc. La actividad económica específica es la compra y venta de artículos elaborados, y la unidad de costos con que vamos a vender esos productos son el artículo o múltiplo de artículo. Y el tipo de costos vamos a tener nada más el de compras y el de distribución, elaboración de los productos. En las de transporte, aquí se comienzan las empresas de servicios. Aquí no extraemos ningún producto como en las extractivas, ni manufacturamos ningún producto, fabricamos ningún producto, ni lo compramos ya hecho. Lo que se brinda es un servicio. Entonces, la actividad económica en general, vamos a hablar del servicio intermediario en el espacio. El traslado de un lugar al otro, ya sea de un pasaje o de una carga. La actividad económica específica, si es pasaje, la vamos a medir el pasajero, distancia, porque no es lo mismo transportar un pasaje aquí en el área metropolitana que llevar ese pasajero a la zona norte o a la zona sur. En carga, la unidad de costos que vamos a tener es el peso, establecido en tonelada y distancia, para poder determinar los costos. Y el tipo de costo que vamos a tener es el costo de operar esa carga o transportar ese pasajero. Continuamos con las empresas de servicios públicos y lo vamos a definir como que es el servicio de atención a las necesidades de la comunidad muy generalizada. La actividad específica, en caso de la energía eléctrica, la vamos a medir de acuerdo al kilowatt hora vendido. En caso de teléfonos, el costo de cada llamada efectuada. En caso del agua, en los metros cúbicos de agua facturados. El caso de gas, metros cúbicos de agua, de gas facturado. Y hospitales, lo que nos cuesta tener un paciente durante un día en ese hospital. Aquí, en la parte de los hospitales, lógicamente, se brindan otra serie de servicios, no solo de tener el paciente durante un día, sino se brindan otros servicios de radiografía, de exámenes médicos, de farmacia, etcétera, que se va a ver en otros módulos. Y el tipo de costos que vamos a tener es un costo de operar esa actividad específica. Aquí no lo tengo, pero también, digamos, entra el caso de una municipalidad. Una municipalidad brinda una serie de servicios y para cada uno de los tipos de servicios, por ejemplo, recolección de basura, por ejemplo, limpieza de caños, la energía eléctrica pública, etcétera, entraría acá como servicios públicos. Y la sexta, que son otros, la actividad económica general, lo vamos a llamar como servicios varios. Aquí vamos a tener, por ejemplo, hoteles, lo que nos cuesta tener durante un huésped en cada día en ese hotel,
por ejemplo, seguros, el costo por cada póliza de seguros expedida, cuentas corrientes. A continuación vamos a hablar de los elementos del costo de producción. Los elementos del costo de producción son tres. El primero son los materiales. A los materiales tenemos que ponerle un apellido. Si yo a materiales le pongo directos, estamos hablando del primer elemento del costo de producción. Por ejemplo, tenemos de materiales directos en la fabricación de prendas de vestir, tenemos la tela. En la fabricación de calzado tenemos el cuero. En la fabricación de prendas de vestir, la tela. Pero si yo le pongo como apellido material indirecto, forma parte del tercer elemento del costo, los cargos indirectos de fabricación. Este tiene como característica que los materiales indirectos de fabricación no son fácilmente rastreables ni cuantificables a los diferentes tipos de productos. Por lo tanto, se registran dentro de los cargos indirectos de fabricación. El material directo tiene esta característica que podemos identificar y la podemos cuantificar con los diferentes tipos de productos. El segundo elemento del costo, que es la mano de obra, también tenemos que ponerle un apellido. Si le pongo como apellido mano de obra directa, forma parte del segundo elemento del costo de producción. Pero si digo que es mano de obra indirecta, forma parte del tercer elemento del costo, los cargos indirectos de fabricación. La mano de obra directa representa el esfuerzo humano de los trabajadores que están convirtiendo esa materia prima en un producto terminado. Y tiene como característica de que esa mano de obra se puede cuantificar en los diferentes tipos de productos. Caso contrario, sucede con la mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta son salarios que se pagan a los obreros que no están dedicados directamente a la actividad productiva. Por ejemplo, los encargados de limpieza de la planta, los encargados de mantenimiento de la maquinaria, los encargados de control de calidad, tenemos también el bodeguero, etc. Son salarios que no podemos identificar directamente en el producto como si lo podemos hacer con la mano de obra directa. Luego tenemos otros costos de manufactura, que forman parte del tercer elemento del costo, la carga fabril, y dentro de estos otros costos de manufactura tenemos la energía eléctrica de la planta, tenemos los combustibles y lubricantes, tenemos las depreciaciones de todos los activos fabriles, tenemos, si alquilamos la planta, el alquiler de la planta, y podríamos tener una lista larga que no podemos clasificar como materiales directos ni mano de obra directa, sino que forman parte de los cargos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque no podemos identificarlos y cuantificarlos con el producto. Entonces, los tres elementos que conforman el costo de producción son materiales directos, son mano de obra directa y son los cargos indirectos de fabricación, que a su vez están compuestos los cargos indirectos de fabricación por los materiales indirectos, por la mano de obra indirecta y por otros costos indirectos de manufactura. En este primer módulo hemos visto tres temas importantes. Primero es la clasificación de los costos. El segundo tema que tocamos fue la clasificación de las industrias y como tercer tema, los elementos del costo de producción. Con esta parte cerramos el primer módulo de la introducción a la contabilidad de costos. Muchas gracias.